La Biblia dice, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mira lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Libro de Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Sí, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mateo capítulo 19, versículo 27. Hemos llegado al final de esta serie de la Semana de Mayordomía. Ejemplo os he dado. El título de la reflexión de esta hora es Jesús, ¿qué pues tendremos? Jesús, ¿qué pues tendremos? Me da mucha alegría que nos acompañes, que estés allí en tu casa, con tu familia, donde estés, donde te encuentres. Que Dios te bendiga y juntos disfrutemos de la palabra del Señor. Nuestra entrega a Cristo, nuestra entrega de la vida a Cristo empieza cuando nos bautizamos. Allí empieza, allí aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es allí donde renunciamos al mundo y sus deseos pecaminosos. Pero nos hemos entregado a Cristo, es verdad. Pero de verdad lo hemos dejado todo por Cristo. Sí, ya nos entregamos a Cristo. Pero ahora yo les pregunto, ¿de verdad lo hemos dejado todo por Cristo? Eso es lo que vamos a analizar en esta hora. Vamos a analizar precisamente esa acción de dejarlo todo y vamos a analizar los tres resultados que vienen a consecuencia de dejarlo todo por Cristo Jesús. Repito la cita bíblica, Mateo 19, 27, y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Esta frase de nosotros lo hemos dejado todo viene como contraste a la fatídica respuesta del joven rico a Jesús. Jesús le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y vas a tener tesoro en mi reino, en mi casa, tú tienes un lugar allí. Pero Jesús le dice, mira qué tan difícil, mira que es difícil que los ricos entren al cielo. Y los discípulos dicen en los textos siguientes, ahí en el capítulo 19, en los versículos 25 en adelante, dice que los discípulos se quedan espantados. Entonces, ¿quién se va a salvar? Y Pedro entonces en esa misma dirección le dice, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren qué lindo contraste. Por un lado tenemos gente que no quiere dejarlo todo, que no quiere entregarse a Cristo Jesús, que duda por seguir, por entregarse, por dejarlo todo. Por otro lado tenemos a gente que sí está dispuesta, a gente que sí está lista y dispuesta para aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Miren qué interesante, miren aquí qué bonito, qué lindo contraste el apóstol Pedro diciendo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Quiero decirles que esta pregunta de parte de Pedro no es una pregunta de arrogancia, no es una pregunta que demuestra su orgullo, más bien expresa un poco de ingenuidad. ¿Por qué? Porque él quería saber cuál sería el resultado de seguir de manera fiel a Jesús. O sea, maestro, ¿cuál será el resultado de que yo te esté siguiendo? ¿Cuál va a ser el resultado? Mientras unos no quieren seguirte, porque no quieren perderlo todo, yo lo perdí todo, lo dejé todo, te he seguido, entonces dime cuál es el resultado que yo voy a tener. Qué interesante. Ahora, hablemos de Pedro. ¿Realmente Pedro lo había dejado todo? Pedro lo había dejado todo. ¿Y qué implica dejarlo todo? Permítanme mencionar que Pedro, su nombre, ese nombre de Pedro, es un sobrenombre que Jesús le puso y significa canto rodado o un trozo de roca, piedrita. Pero para trabajar sobre un canto rodado, sobre una piedrita, sobre un pedazo de piedra, de roca, se requiere realmente trabajar mucho para que pueda haber un resultado, para que se convierta en una piedra hermosa. Se requiere mucho.
mucho esfuerzo, mucho trabajo. Él era un pescador, como ustedes lo saben muy bien. Ahora, siempre que se hace la lista de los discípulos, deben saber algo. Siempre Pedro aparece en primer lugar. Siempre. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Pedro realmente lo había dejado todo por Jesús? ¿Pedro realmente lo había dejado todo por Jesús? Bueno, Lucas 5:11 dice que Pedro y sus compañeros lo habían dejado todo. Habían dejado casa, habían dejado hermanos, habían dejado hermanas, padre, madre y mujer. También los hijos. Por cierto, hasta la suegra. Sí. Pedro había dejado casa, Pedro había dejado hermanos, hermanas, a su esposa, a sus hijos y, como lo dije, incluso a su suegra. Qué interesante, mis amados, qué interesante. Pedro, sí, Pedro lo había dejado todo. Pedro lo había dejado todo. Pero saben, entonces la palabra dejarlo todo no solamente es dejar cosas externas y materiales. No, dejarlo todo también significa colocar a Dios en primer lugar. Dejarlo todo no solamente significa dejar cosas materiales, externas, también significa colocar a Dios en primer lugar. Y allí empieza el verdadero problema de nosotros, los seres humanos. Colocar a Dios en primer lugar. Entonces, dejarlo todo, ¿qué implica? ¿Qué implica dejarlo todo? ¿Saben lo que implica dejarlo todo? Dejarlo todo implica dejar de depender de lo que nosotros tenemos terrenalmente y aprender a depender totalmente de Dios en el reino espiritual. Sí, dejarlo todo significa, mis amados, dejarlo todo implica desconfiar de lo que yo tengo, desconfiar de lo que hay en mi cartera, desconfiar de mi negocio, desconfiar de mis actitudes, de mis aptitudes, desconfiar de lo que yo tengo como ser humano y confiar más en lo que Dios puede hacer por mí. También dejarlo todo implica, con la ayuda de Dios, hacer morir el yo. Sí, que muera nuestro yo, que muera nuestro orgullo. Eso implica dejarlo todo. ¿Por qué? Porque si no muere el yo, entonces, mis amados hermanos, tarde o temprano nosotros terminamos muriendo espiritualmente. O sea, si tu yo no muere, entonces tu yo egoísta, tu yo preocupado va a resurgir y tu lado espiritual va a morir. Tu relación con Dios, tu confianza en Dios va a morir, va a irse a la tumba. Bien lo dijo Martín Lutero. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Miren lo que dijo Martín Lutero. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Sí, ese viejo hombre, ese yo orgulloso, ese yo que quiere solucionarlo todo por su propia fuerza, tenemos que matarlo todos los días, porque no quedó muerto allí en el agua del bautismo. A veces, mis amados hermanos, tenemos que seguir luchando con Él y seguimos luchando todos los días. Por eso es que a veces dice, pero ¿por qué si me entregué a Jesús sigo teniendo estas luchas? ¿Por qué si me entregué a Jesús sigo teniendo estos problemas? Bueno, porque a veces lo bueno que quieres hacer no lo logras. No puedes con tus fuerzas. Necesitamos diariamente el poder, la fuerza de nuestro Dios. Sí, dejarlo todo entonces significa que mi vida yo tengo que someterla bajo el amo verdadero, bajo el dueño verdadero que es Dios. Yo no soy el dueño de mi vida, yo no soy el dueño de todo lo que hago, de todo lo que tengo, yo no soy el dueño. Yo tengo que aprender a poner a Dios, al soberano de todo lo que tengo, de todo lo que hay. Tengo que aprenderlo, tengo que aprender a someter mi voluntad ante Dios. Y es que, mis amados hermanos, entonces dejarlo todo implica levantar los ojos al cielo, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso significa también dejarlo todo, poner las cosas poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Repito, es dejar de confiar en mí, es dejar de creer en que yo puedo solo, en que yo lo voy a lograr, en que mi negocio va a emprender, va a tener éxito porque yo soy bueno, porque tengo muchos amigos y entonces va a prosperar. Dejemos de confiar, dejemos de creer que nosotros podemos solos.
Como lo dije, dejarlo todo implica colocar a Jesús en primer lugar. Dejarlo todo implica colocar a Dios en primer lugar. Implica que dejes de confiar del futuro, que dejes de preocuparte por el futuro, que dejes de preocuparte por el mañana y que aprendas tan solo a confiar en hoy y a confiar en tu Padre Celestial. Que aprendas a vivir hoy una vida de estrecha relación con Dios. Dejarlo todo significa vivir un día con Dios. Dejar que Dios sea el que dirija mi vida. Ahora bien, dejarlo todo entonces significa más que un sacrificio a lo material. Es una experiencia espiritual de poner tu corazón a depender más de la gracia de Dios. Repito, dejarlo todo es más que un sacrificio que dejamos lo material. Es una experiencia espiritual. Es una experiencia de disponer nuestro corazón a depender más de la gracia de Dios. Sí, sí, mis amados hermanos. Cuando nosotros no lo dejamos todo, escúchame bien, cuando nosotros no lo dejamos todo, entonces somos cautivados por la reserva de egoísmo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros no lo dejamos todo, somos motivados por esa reserva de orgullo, por esa reserva de vanidad que hay en nuestra vida. Somos motivados por ese egoísmo. ¿Saben a qué? A resistirnos a ser fieles a Dios. Y entonces es cuando sale la infidelidad en nosotros. Cuando nosotros no lo dejamos todo por Jesús. Cuando nosotros no estamos siendo fieles al someternos a Dios, entonces la infidelidad sale, reluce. ¿Por qué lo dijimos que ese viejo hombre se resiste a morir? Y viene allí, mis amados hermanos, precisamente cuando nosotros nos resistimos a administrar sabiamente nuestro tiempo para Dios, a administrar sabiamente los dones, los talentos que Dios me ha dado. Y también, cuántas veces yo no lo dejo todo por Dios y el egoísmo surge, entonces yo dejo de ser fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas. Dejarlo todo, entonces, mis amados hermanos, implica que muera nuestro yo, aprender a confiar en Dios, sí. ¿Y cuántas veces? A causa del egoísmo que hay en mi corazón, a causa de la desconfianza que hay en mi vida, ¿cuántas veces he canjeado? Sí. ¿Cuántas veces yo he canjeado la vanidad de la vida, mi infidelidad, por lo que Dios me ofrece, por lo que Dios me ofrece? ¿Cuántas veces tú has canjeado también la infidelidad a cambio de lo que Dios te ofrece? Yo muchas veces, y cuando repasaba esta reflexión, digo, Señor, realmente no siempre lo he dejado todo por ti. Perdóname, Señor, perdóname, porque yo no lo he dejado todo por ti. A veces hay cosas allí que vengo arrastrando, y esas cosas que venimos arrastrando, que vamos arrastrando, nos llevan para desconfiar de Dios, nos llevan para pensar precisamente en la preocupación del mañana, en yo por qué voy a dar estudios bíblicos, yo por qué voy a testificar, yo por qué tengo que cuidar mi cuerpo, yo por qué tengo que ir al culto, yo por qué tengo que administrar bien mi tiempo, si el tiempo es mío, la vida es mía, todo lo que tengo es mío, y yo por qué tengo que devolver a Dios mi diezmo y ofrenda. Sí, sí, por eso es que Dios espera que tú entregues tu corazón a Cristo Jesús. Por eso es que Dios espera que tú entregues tu corazón a Cristo Jesús. Hoy puedes experimentar esa entrega a Cristo Jesús. Hoy puedes decirle, Señor, reconozco que no le he dejado todo por ti todavía. Hay cosas allí que me están matando. Hay egoísmo en mi corazón, hay desconfianza. Pero Señor, hoy quiero iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora Pedro le dice, Jesús, te hemos seguido en todo. Te hemos seguido. Te hemos seguido. Ahora la pregunta es, ¿realmente hemos seguido a Jesús en todo? La pregunta anterior era, ¿lo hemos dejado todo por Jesús? Y dijimos, no lo hemos dejado todo por Jesús, porque a veces el orgullo todavía nos sigue matando. El egoísmo todavía sigue allí acabando nuestra vida. Pero ahora la otra pregunta es, ¿realmente hemos seguido en todo a Jesús? Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Lo hemos seguido? ¿Lo hemos seguido? Pedro le dijo a Jesús, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero Pedro realmente siguió a Jesús a todos lados. ¿Lo siguió?
Pedro le dijo a Jesús en una ocasión: Señor, estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Estoy dispuesto a morir por ti. Sí, estoy dispuesto a morir por ti. Saben que eso lo dijo en un momento en que no había prueba, en que no había necesidad, en que estaba tranquilo, en que tenía una vida hasta ese momento tranquila. Pero llegó la prueba, llegó la tentación. Y realmente Pedro siguió a Jesús a donde él iba. La respuesta es no. Pedro no siguió a Jesús donde quiera que él iba. Entonces, cuando no te entregas por completo al Señor, no puede haber una firmeza, no podemos lograr una firmeza de fe. Cuando nosotros no nos hemos entregado a Jesús por completo, no lo vamos a seguir por donde quiera que Él va. Parece ser fácil ser cristiano cuando las cosas van bien, pero cuando hay necesidad. Pero cuando a veces no hay trabajo. Pero cuando a veces tienes que cerrar tu negocio para llegar a dar un estudio bíblico. Cuando a veces llegas cansado del trabajo y tienes que ir a dar un estudio bíblico. Tienes que ir al grupo pequeño. Tienes que ver una transmisión. No siempre es fácil seguir a Jesús a todos lados. Pero tenemos que aprender a matar todos los días a ese viejo hombre. Ese viejo hombre que se resiste a la muerte. Por eso, mis amados hermanos, no es fácil seguir a Jesús por todos lados. Y más cuando los bolsillos se están quedando sin dinero. Más cuando los bolsillos se están quedando sin dinero. Sí. No es fácil devolver los diezmos y ofrendas cuando sabes que solo tienes para comprar tu gas. Tienes que pagar la luz. Y lo único que tienes libre es lo de los diezmos. Y tú dices, y tú puedes pensar, voy a comprar mejor con esto que tengo para mis diezmos y ofrendas. Voy a comprar mi gas. Voy a pagar esto. Voy a pagar este medicamento. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. Total, Dios me entiende. Dios sabe que tengo necesidad. Sí. Yo personalmente reconozco que no he seguido a Jesús por donde quiera que Él va. A veces mi bolsillo, a veces mi cartera se queda también vacía, mis amados. Y también he desconfiado de Él. Y también en más de alguna ocasión le he sido infiel a Dios en mis diezmos y ofrendas. Pero cuántas veces he caído, he fracasado, vuelvo a Él y le digo: Señor Jesús, perdóname, perdóname. Estoy listo para volver a iniciar una nueva vida. Hace unos días me tocó visitar a un buen amigo. Sí. Y él me decía: pastor, no estoy siendo un fiel cristiano en toda la extensión de la palabra, pero debes saber algo. Y Dios lo sabe bien. Mi dinero, mis recursos son para Dios. La camioneta que está allí es para Dios. Lo que yo tengo es de Dios. Aquí está. Dios lo puede usar porque es de Él, porque Él me lo ha dado. Mis amados, tú has seguido a Jesús por donde quiera que Él va. Lo has seguido por donde quiera que Él va. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la mayordomía cuando hay adversidad en tu vida? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mis amados, a veces el asunto, dijimos que no tanto es cuando las cosas van bien, sino cuando hay adversidad a nuestra vida, cuando no nos está rindiendo el dinero. Y saben, entonces vuelvo a preguntarte, ¿seguiremos a Jesús en todo? ¿Seguiremos a Jesús en todo? El pastor Félix escribe en este tema y él dice: nunca sigamos a Jesús con el propósito de recibir algún bien material a cambio. Nunca debemos seguir a Jesús bajo la premisa de recibir algún bien material a cambio. No. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe todas nuestras necesidades. Vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de pagar la luz, de pagar el agua, el gas. Tus zapatos se te rompieron, los de tus hijos. Dios sabe qué necesidad hay en tu hogar. Dios la conoce bien. Dios lo sabe bien, mi amado. Dios sabe bien tus necesidades. Por eso, tú no tienes que moverte a ser fiel si Dios te da. Tú no tienes que moverte bajo esa línea de que si Dios te da, tú vas a ser fiel. No. Finalmente, más bien, es al revés. Yo doy porque Dios ya me dio.
Yo doy porque Dios ya me dio. ¿Por qué yo estoy invirtiendo mi tiempo y mis talentos en la iglesia? Porque Dios ya me dio vida. ¿Por qué yo invierto mi diezmo y mi ofrenda en las cosas de Dios? Porque Dios ya me dio un trabajo, ya me permitió cobrar mi salario. Bendito sea Dios. Entonces, lo que yo hago es solamente resultado de lo que Dios me dio. Como el rey David dijo, de lo recibido te damos. Si Dios no me diera la lengua, yo no estuviera predicando para ti. Si Dios no me diera el tiempo, yo no estuviera hablando estos 30 minutos aproximadamente contigo. Si Dios no me diera a mí la capacidad de pensar, yo no estaría aquí contigo, enfrente de ti. Pero bendito sea Dios que Él ya nos dio y por eso nosotros ahora damos, por eso ahora devolvemos. Ahora me llamó mucho la atención esta otra frase que Él escribe. Dios no tiene problema para darnos. Eso a mí me tocó fuerte esta frase. Dios no tiene problema para darnos. Dios no tiene problema para darnos. El problema es si nosotros estamos preparados para recibir. Repito, Dios no tiene problema para darnos. El problema es si nosotros estamos preparados para recibir. Dios no tiene problema para darnos. El problema es nosotros estamos preparados para recibir. Cuando nosotros decimos, ay, yo quiero más tiempo, no me alcanza, tienes 24 horas, lo mismo que tienen todas las personas. ¿Quieres más tiempo? Significa que no estás preparado para recibir más tiempo. Si tú administras tus 24 horas bien, entonces estás preparado para recibir la vida eterna, un tiempo sin fin. Si no estamos cuidando bien nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, entonces no estamos preparados para recibir un cuerpo inmortal. Si no estás usando los dones que Dios te ha dado para la iglesia, entonces no estás preparado para ser un sacerdote en el reino de los cielos. Si no estás usando, si no estás devolviendo bien, con fidelidad, de manera completa e íntegra, los diezmos y las ofrendas, entonces no estamos preparados para recibir más de lo que Dios tiene preparado. Yo digo, Señor, gracias entonces. Gracias porque tú eres sabio cuando me das. Gracias, Señor, porque tú eres sabio cuando tú me das. Si me diste 24 horas, quiero aprovecharlas. Si me diste este cuerpo, quiero cuidarlo. Si me diste el talento de hablar, de enseñar, lo voy a hacer, Señor. Sí, yo lo voy a hacer. Y lo poquito o mucho que yo gano, lo voy a invertir contigo. Lo voy a devolver contigo. Sí, sí, mis amados hermanos. Sí. Seguir a Jesús implica dejarlo todo. Pero ahora sí tengo que responderme, ¿lo he estado siguiendo siempre? Y yo te dije, yo reconozco que no lo he seguido siempre. Y por eso le pido perdón a mi Dios. Tú también quieres unirte a mí y pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, perdóname porque he sido desobediente, porque no lo he dejado todo, porque no te he seguido por donde quiera que tú vas. Y además, Señor, la verdad, no he administrado bien todo lo que tú me has dado. Perdóname, Señor. Ahora la pregunta final es, ¿qué obtendremos ante todo? Porque Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué tendremos nosotros, mis amados hermanos? Permítame decirte algo y léete otra frase poderosa que escribe el pastor Félix Vidal. Y él dice, Jesús nunca dejará en deuda a aquel cuyo corazón estuvo dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo y a dar lo mejor por amor a su causa. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Lo voy a leer por segunda vez. Jesús nunca dejará en deuda a aquel cuyo corazón estuvo dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo y a dar lo mejor por amor a su causa. Por tercera vez lo voy a repetir porque es interesante esta frase. Jesús nunca dejará en deuda a aquel cuyo corazón estuvo dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo y a dar lo mejor por amor a su causa. Esa hora que inviertes para ir a dar un estudio bíblico, Dios te la va a pagar muy, pero muy bien. Eres director de mayordomía, eres director de diáconos, eres el anciano de iglesia, eres el director del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Infantil, no sé de qué departamento. Dios te lo va a pagar. Ahora, ¿estás procurando cuidar tu cuerpo? Ten ánimo. Jesús te dará la recompensa. Y te digo, ese 10% que devuelves a Dios como diezmo,
Dios también te lo va a devolver. Ese 10% que das como ofrenda en plan de la dadivosidad personal es una inversión en el banco del cielo. Por lo tanto, esta frase tiene mucha razón, porque Jesús nunca nunca dejará en deuda a aquel cuyo corazón estuvo dispuesto a dejarlo todo, a darlo todo y a dar lo mejor por amor de su causa. Sí, sí. Si Jesús dijo a sus discípulos, miren, cualquiera que le dé un vaso de agua a estos de mis hermanos, no perderá su recompensa. Un vaso de agua. Entonces, si tú estás invirtiendo tu tiempo, si tú estás cuidando tu cuerpo, si tú estás invirtiendo, estás administrando bien tus dones y talentos que Dios te ha dado, y estás devolviendo a Dios tus recursos fielmente, entonces, mis amados hermanos, Dios te va a pagar peso a peso. Lo dijo en la historia del samaritano. Le dijo al mesonero, y si te falta algo, cuando yo vuelva, te lo voy a pagar. Nosotros somos ese mesonero. Nosotros somos ese mesonero que tenemos que ayudar al mundo que perece. Nosotros somos ese mesonero que tenemos que salvar, que tenemos que ayudar a las personas que necesitan de Cristo Jesús. Tú eres ese mesonero. Jesús te ha dicho, hijo, tú tienes que ser de bendición. Ahora, mis amados hermanos, hay una gema aquí importante. Sí, hay una gema que quiero compartir con ustedes. Debemos rendir cuenta a Dios de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, del tiempo, de los talentos, de las oportunidades y los recursos. Todo, de todo tenemos que rendir cuenta a Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestros recursos, todo lo que tenemos está siendo invertido en el banco de Dios o en el banco de Satanás. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en el banco de Dios o en el banco de Satanás? ¿Estás invirtiendo tu cuerpo en el banco de Dios o en el banco de Satanás? ¿Estás invirtiendo tu dinero en el banco de Dios o en el banco de Satanás? ¿Estás invirtiendo tus dones al servicio del banco de Dios o al servicio del banco de Satanás? Es tu decisión. Jesús le respondió a Pedro, Pedro, cualquiera que lo haya dejado todo por mí, recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. ¿Qué pues tendremos? 100 veces más y la vida eterna. No canjees, no te des el lujo de canjear todo lo que Dios tiene preparado por disfrutar unos cuantos días, por serle infiel a Dios en tu diezmo. No canjees lo que Dios te ha prometido dar, la vida eterna 100 veces más, por algo efímero, por algo que finalmente va a perecer. No te conviene canjearlo, no lo hagas, por favor. Por eso hoy quiero desafiarte a ti. Tú probablemente recibiste algún separador donde viene el pacto que tenemos que hacer. Yo te invito para que tomes ese pacto y tú y yo lo firmemos y nos comprometamos con Dios. Sí, vamos a comprometernos con Dios. ¿A qué nos vamos a comprometer con Dios? Número 1, a estudiar la Biblia de manera continua, todos los días, de manera sistemática, que lo primero que hagamos en la mañana sea estudiar la Biblia. Número 2, comprométete con Dios por lo menos a ayunar una vez al mes, para que así tu vida espiritual se renueve, para que así tu vida espiritual crezca. Número 3, anímate por favor, mi amado hermano, a compartir tu fe por lo menos con 2 personas. Por lo menos con 2 personas comparte el Evangelio. Anímate, por favor, anímate. Que tú y yo podemos cumplir la oración de Jesús cuando dijo que el dueño de la viña es Dios y dice, rueguen para que el dueño envíe más obreros. Dios quiere que tú vayas y cumplas esa misión. Número 4, vuelve a intentar el culto familiar con tu familia. Anímate, hazlo, participa del culto familiar. Asiste al templo, número 5, asiste al templo. Hoy no podemos ir al templo, es cierto. Separa un tiempo para seguir las transmisiones. Separa un tiempo para seguir las transmisiones, por favor. Hazlo. Dios seguirá bendiciendo y prosperando tu camino. Hazlo porque Dios ya te dio la vida. Hazlo porque Dios quiere pasar un tiempo contigo. Finalmente, el punto número 6 tiene que ver con los diezmos. Te comprometes a ser fiel en la devolución de los diezmos. De manera íntegra. Te comprometes. Que ese sea
propuesta también. Y finalmente, ¿quieres adorar a Dios con tus ofrendas? Ya no tratemos a Dios como el viene, como el que limpia el parabrisas. Ya no lo tratemos así, que le damos allí algunas monedas. Preparemos nuestra ofrenda de manera sistemática. Lo ideal que Dios espera de nosotros es el 10% de nuestras ofrendas. Lo mismo que damos de diezmo, lo mismo espera Dios que demos de ofrenda. Comprométete. Acuérdate, Dios jamás estará en deuda con aquel que le ha dado todo, lo ha dejado todo y que le da siempre lo mejor. Nunca ha quedado en deuda Dios con una persona como tal. ¿Quieres firmar tu pacto? Fírmalo y dile, Señor, aquí estoy. Reconozco que no he sido el mejor. Reconozco que te he fallado, que he sido infiel, Señor. Pero perdóname, por favor. Quiero hacer únicamente tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Y yo te pido perdón porque no lo he dejado todo, porque no te he seguido siempre. Perdóname, Señor. Pero hoy quiero otra vez comprometerme contigo, hoy quiero renovar mi compromiso contigo. Hoy quiero, sí, decirte, quiero dejarlo todo, quiero seguirte a donde quiera que tú vayas. Padre, gracias porque ya me has dado mucho y tú esperas que yo ahora, como resultado de todo lo recibido, ponga todo lo que tengo a tu servicio. Ayuda a tus hijos para que esto sea una realidad, para que esto sea una realidad. Tienen el compromiso, tienen la invitación, anímalos para que se comprometan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga, mis amados hermanos, que mi Dios los acompañe y los prospere en todas sus actividades. Hasta pronto.